Aclaro, este video, como los demás que están en este canal, van dirigidos a mis hermanos católicos. Mi intención no es convertir o hacer volver a los hermanos de otras denominaciones que se fueron de la Iglesia Católica, sino que los que aún están en la Iglesia Católica conozcan su fe y no sean engañados por otras denominaciones. Y si un hermano de otra denominación ve algún video de este canal y Dios le hace ver la verdad y vuelve, sea por gracia de Dios. Hoy en día hay muchos católicos que no parecen ser católicos, pues no son coherentes a la fe de la Iglesia Católica. Esto pasa por el hecho de que no conocen su fe, pues si conocieran la fe que dicen profesar, serían coherentes en su hablar y en su comportamiento, mas por ignorancia de su fe, por desconocimiento de su fe, no son coherentes a la fe que profesan. Por ejemplo, algunos dicen: tenía un amigo que era católico pero se fue con los cristianos, o dicen cosas similares a esta, insinuando que los de otras denominaciones son los cristianos. El que habla así es prueba de que es ignorante en la fe, y por no conocer su fe habla incoherencias. Hermanos católicos, entiendan esto. Nosotros, la Iglesia Católica, es la verdadera iglesia cristiana. Nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Podría dar muchas citas bíblicas para probar esto, pero ya subí un video en este canal llamado La Iglesia Fundada por Cristo. En él se prueba este punto. El mensaje y la razón de este video es invitarte a que veas los demás videos de este canal para que conozcas tu fe, para que seas coherente en tu hablar y actuar a lo que es la fe de la Iglesia Católica, la verdadera iglesia de Cristo, y que no seas ignorante de la auténtica doctrina cristiana, que la ignorancia no los aparte de Dios y su inteligencia no se oscurezca, pues ya saben el dicho: católico ignorante, futuro protestante. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 18. Su inteligencia está en tinieblas, la ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega, los mantiene muy lejos de la vida de Dios. Hay algo que me resulta lamentable. Todos los que se van de la Iglesia Católica a otra denominación se van por ignorancia, por no conocer su fe. Y por no conocer su fe los engañan y los convencen a irse a otra fe distinta. Y digo otra fe distinta porque los de otras denominaciones vienen hablando de Jesús, pero de forma distinta. Y aunque hablan pues de Jesús, no es la misma fe, no son las mismas creencias, la misma esperanza, la misma doctrina. Pues hablan de Jesús, pero proponen otra fe, otra creencia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Igualmente podría dar muchas citas bíblicas para afirmar este punto, pero ya en otros videos anteriores hablo estos puntos en sus respectivos temas. Hay otros católicos que suelen decir: todas las denominaciones son lo mismo, aquí como allá se cree en Jesús. O dicen: lo importante es creer en Jesús, no importa la religión la inventó el hombre. O dicen: Jesús no fundó ninguna iglesia, todas son lo mismo. El que habla así no cabe duda que desconoce su fe, y se entiende el por qué tan fácilmente los engañan y se van a otras denominaciones. Puedo dar muchos puntos y ejemplos de diferencia de doctrinas en cuanto a la fe, para que vean la importancia de estar en la verdadera iglesia de Cristo, para que entiendan que no es lo mismo, pero tardaría horas tratar de mencionar todas las diferencias de doctrinas. Solo mencionaré una sola, la más importante, que solo por esta única razón debería ser suficiente para amar y permanecer en la Iglesia Católica, y no andar diciendo que son lo mismo. Esta es la Eucaristía. La Iglesia Católica es la única que tiene la doctrina, la fe, de creer que Jesús está realmente presente en el pan consagrado, en la Eucaristía. Las otras denominaciones lo tienen por símbolo, y en cierta forma es verdad que lo de ellos es un símbolo, una imitación,
pues solo los sacerdotes de la Iglesia Católica traen la sucesión apostólica, y siendo los únicos con autoridad para consagrar el pan, y se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. Podría dar muchas citas bíblicas y explicar todo esto, y probarlo con la Biblia, pero ya subí un video hablando de estos temas. Recomiendo que los vean. Uno se llama La sucesión apostólica, los verdaderos sucesores de los apóstoles, y el otro video se llama La Eucaristía, la comunión. Aunque las otras denominaciones se digan ser cristianas, no son de Cristo. Cristo tiene una sola iglesia, un solo rebaño, una sola esposa, un solo cuerpo. Y el querer de Dios no es que existan muchos rebaños, sino que Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Ojo, otras ovejas, no otros corrales o rebaños. A estas también las llevaré, escuchará mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Jesús fundó una sola iglesia, como dice Mateo 16, 18. Mi iglesia, habla en singular, no plural. Y el querer de Dios es que solo exista una sola, pues se desposó con una sola iglesia, que a la vez es su cuerpo. Carta a los Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Podría extenderme hablando muchas citas bíblicas para afirmar lo que hablo, pero sería repetir lo que he dicho ya en otros videos. Mas solo diré esto: todo aquel que estando en el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, que es su esposa, el irse de ella es un grave error, pues como una mujer casada con un único esposo que se aparta de él y se entrega a otra fe, disfrazada supuestamente de otra iglesia de Cristo, porque se ha de llamar cristiana, mas Cristo solo tiene una iglesia, claro está que esta persona se está prostituyendo, está cometiendo adulterio, al dejar a la iglesia verdadera de Cristo para desposarse en otro cuerpo, que no es el de Cristo. Pues repito, Jesús tiene una sola iglesia, un solo cuerpo. Aquella otra iglesia, aquel otro cuerpo, aunque diga ser iglesia de Cristo, aunque diga ser iglesia cristiana, no lo es. Es una imitación fraudulenta de la auténtica iglesia, que predican de Jesús, pero distinto, y te proponen una fe distinta y vana. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos 2 al 4. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertir la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Ojo, para los que dicen que es lo mismo, que allá también hablan de Jesús. El problema es que es distinto a como se los predicamos, y les propone un espíritu diferente del que recibieron, un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad. Si continuamos leyendo en el verso 13 me dice que son estas personas. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que merecen sus obras. Y traen una fe vana, y quiero que quede claro esto, pues tú puedes tener mucha fe en algo, pero si en lo que crees no es verdad, es vana esa fe. Me explico. No sirve esa fe si es una fe en una creencia falsa. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 1 y 2. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié. Ojo, Pablo les predicó a los corintios y les habló de Jesús, y ellos sabemos que creyeron y se convirtieron a la fe en Cristo. Y Pablo les dice que se salvarán si la guardan tal como él se las anunció, la buena nueva, o sea el evangelio,
que eso significa evangelio. Pero después pone un pero y dice, a no ser que hayan creído cosas que no son. Ojo, si tú crees en un evangelio distinto al que se predicó en un principio, o te hablan de Jesús distinto a como se predicó en un principio por los apóstoles, aunque te hablen de Jesús, estás poniendo tu fe en una mentira, pues no es la auténtica fe de los verdaderos cristianos, la fe de los apóstoles de Cristo. Y sepan que la Iglesia Católica, desde los apóstoles de Cristo hasta hoy, sigue manteniendo la misma doctrina, la misma fe, sin cambiar el evangelio. Hoy las denominaciones que han aparecido, todas traen nuevas doctrinas, contrarias a las que en un principio se enseñó. Vienen con un nuevo evangelio, con una buena nueva diferente. Hoy es una pena ver a los católicos, los verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo, que parecen estar como ovejas sin pastor, que como ovejas sin pastor vienen lobos a devorar el rebaño y se llevan más ovejas. Y digo parecen estar como ovejas sin pastor, pues no culpo a los sacerdotes, pues existen muchos buenos sacerdotes que predican y suben videos a YouTube o a internet, donde aclaran muchas dudas. El problema es la pereza espiritual de esas ovejas, de esos católicos que no tienen interés en salir de la ignorancia y conocer su fe. Les cuesta trabajo el solo abrir un video y dedicarle 20 minutos de su tiempo. Dice la Escritura en Proverbios, y aclaro, ciertamente este pasaje se refiere a la pereza física, pero no solo existe la pereza física, también la espiritual. Proverbios capítulo 6, versículo 9. Flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir echado? ¿Cuándo vas a levantarte de tu cama? Católico, despierta, conoce tu fe. ¿Hasta cuándo seguirás siendo tibio? ¿Hasta cuándo seguirás de ignorante de tu fe, siendo incoherente en tu hablar y actuar? Pero hay algo peor. Los que conociendo su fe cometen pecado de omisión, pues callan y no dicen la verdad, pues no quieren ofender a nadie ni caer mal a las personas. Prefieren quedar bien con los hombres y no con Dios. Como dice la Escritura, son como perros mudos. De estos los hay tanto como laicos como religiosos. Así como un mal hijo mira a su madre ser golpeada, ultrajada por ladrones y huye como un cobarde, dejando a su madre en manos de malhechores, así son los laicos y religiosos negligentes, que miran cómo la iglesia es saqueada por ladrones, por lobos voraces y no hacen nada. En tiempos de Martín Lutero, la iglesia pasaba como hoy en día por momentos difíciles. Muchos santos de aquel tiempo que les tocó vivir ese tiempo difícil en la iglesia, decían, la iglesia no es el problema soy yo. Si queremos una mejor iglesia, comencemos siendo más santos nosotros mismos. Pero hoy muchos laicos y religiosos católicos parecen ser otros luteros, que ven que la iglesia está pasando por momentos difíciles y en vez de ser ejemplo de santidad, como apóstatas, como malos hijos, se van al otro lado de la calle a tirar piedras a su propia casa. Y pobres de esos, pues con eso solo martirizan a Jesús nuevamente. Así como los soldados golpearon el cuerpo físico de Cristo, así los que atacan la iglesia golpean el cuerpo místico de Cristo. No olviden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El que se mete con la iglesia se mete con Cristo. Esto a Saulo, o sea Pablo, le quedó claro. Él dice en 1 carta a los Corintios capítulo 15 versículo 9, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice, perseguí a la iglesia de Dios, y siente su pecado tan grave que no se considera digno de ser llamado apóstol. Mas, ojo, ¿a quién es el que realmente perseguía? Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 3 al 5. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. El que se mete con la iglesia de Cristo se mete con Cristo. El que ataca, ofende, el que le hace la guerra a la iglesia fundando otras, el que calumnia o difama a los miembros de la iglesia, el que reniega de la iglesia, sepa que no se lo hace a la iglesia de Cristo, sino a Cristo mismo. Y el que se va de la iglesia no se aparta de un grupo de personas, sino de Cristo. Y hablando de Pablo, hago un paréntesis. Muchos de los testimonios de personas que se van a otra denominación, sus palabras suelen ser: cuando yo era católico era un borracho, o cuando yo era católico era un drogadicto, o cuando yo era católico era un mal marido, una mala persona, etc. Hablan como si fuera culpa de la iglesia católica los errores que cometieron. No, hermanos, no se justifiquen. La iglesia es clara en cuanto a qué es bueno y qué no lo es. Eres tú, por tu libre albedrío, el que decide cómo vivir. Y en cuanto a esos testimonios, sepan que son testimonios superficiales. No han tenido un verdadero encuentro con Dios. Que hayan cambiado de vida por dejar un mal hábito es un cambio superficial en la carne, no en el espíritu. La verdadera conversión, el verdadero encuentro con Dios es en el espíritu, a buscar la verdad, la santidad y no el ser buenas personas. Satanás usa la imitación para apartar de lo auténtico. Te da la fachada de lo bueno para apartarte de lo santo. Te da méritos humanos para apartarte de lo sagrado. Hermanos, la verdadera conversión es esta, que da de ejemplo la Biblia en Pablo. Pablo, al dar testimonio de su conversión, dice, Carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, porque hablando de méritos humanos, yo también, dice Pablo, tendría con qué sentirme seguro. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, cuanto más lo puedo yo. Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y fui circuncidado a los 8 días. Observaba yo la ley, por supuesto, pues era fariseo, y convencido, como lo demostré, persiguiendo a la iglesia. Y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable. Ojo, fue muy correcto. Él era irreprochable. Lo que hoy sería como decir que era una persona muy buena, porque no hace nada que se le pueda reprochar. Y otro punto que hay que notar, que era muy religioso, apegado a su religión, a la que pertenecía, pues era judío de religión farisea, como él mismo lo dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 26 versículo 5. He vivido como un fariseo en la secta más rigurosa de nuestra religión. Y él tenía mucha fe, pues estaba tan seguro de su religión que dice que persiguió a la iglesia. Pero dice después, pero al tener a Cristo consideré todas mis ventajas como cosas negativas. Mucho ojo con esto. Si Pablo, él estaba en una religión donde también creen en Dios, en el Dios de Abraham, y era buena persona, pues era irreprochable, entonces ¿de qué se convirtió? He aquí la verdadera conversión, hermanos, la del alma. La verdadera conversión es el que busca la verdad. Tú puedes estar como Pablo en cualquier religión y también allá creer en Dios, y así como Pablo tener mucha fe, pero si es una falsa religión de cualquier denominación y ser buena persona, eso no quitará el hecho de que estás en una falsa fe. Y Pablo, al ver que la verdad está en la iglesia que Cristo fundó, él deja la congregación judía y se une a la iglesia de Cristo. ¿Tú que crees que todas las denominaciones son lo mismo, pues se habla de Jesús en todas? Entiende, no es el mismo Jesús. Quítate esa idea de los Jesús inventados por los hombres. El Jesús verdadero, el de la Biblia, tiene una iglesia y tiene una doctrina. El que diga creer en Jesús, pero si es distinto al de la Biblia, ese no cree en el Jesús verdadero.
sino en uno inventado a su criterio. Otro comportamiento que no es coherente a la fe de la Iglesia es el que muchos que andan haciendo el mal, como asesinos, violadores, narcotraficantes, etc., se pongan a hacer oración pidiendo a Dios que les ayude a realizar sus planes malvados. De estos casos hay muchos que piden a Dios: ayúdame a que no sepa mi marido que le estoy haciendo infiel, o ayúdame a que no me agarre la policía, o ayúdame a vengarme, o ayúdame a que mi hijo deje a su esposa, etc. Piden a Dios puras incoherencias, como si a Dios le agradara el mal. ¿No sabes que con esas peticiones solo desagradas a Dios, pues lo haces testigo de tu maldad? Isaías capítulo 1, versículo 15 y 16. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense, purifíquense, no me hagan testigo, ojo, no me hagan testigo de sus malas acciones. Y faltaría tiempo para mencionar a los que van a los brujos, a los adivinos, a que les hagan limpias o le lean las cartas. Son muchas pues las incoherencias que dicen y hacen los católicos que no conocen su fe, que solo se ha mencionado unas pocas, mas lo que se ha dicho sirva de ejemplo y sea suficiente para decidir empezar a vivir coherentes a la fe, como verdaderos cristianos. Espero, hermano católico, Dios te toque con su gracia y disipe esa pereza espiritual y comiences a conocer tu fe, conocer la palabra de Dios, lo que enseña la Iglesia, y tengas un encuentro con la verdad, con el verdadero Jesús y no con el que se han inventado los hombres que se han apartado del cuerpo de Cristo. Te invito a ver los videos de este canal, sé que te servirán de mucho para conocer tu fe y conocer la palabra de Dios, pues todos están expuestos con la Biblia. No tienen buena calidad de audio o de imagen, pero sí traen buen contenido.